En esta segunda parte de la geografía de Europa vamos a centrarnos en primer lugar en el mar Mediterráneo. Ese mar no es solamente agua, sino que está descansando en una cuenca, la cuenca mediterránea. Esa cuenca mediterránea está formada por un lado por el sur de Europa, desde la península ibérica hasta la península de Anatolia, en Turquía, y por lo que sería el próximo oriente con la franja siro-palestina, Egipto y de ahí el norte de África. De manera que en esta zona encontramos una homogeneidad climática de vegetación, paisaje, que presenta diferencias con respecto a la Europa central y la Europa del norte. Como estábamos viendo en el video anterior, vemos que el sistema de montañas desde el estrecho de Gibraltar, por toda la costa de España, Italia, conectando con los Alpes y la península balcánica y de Anatolia, pues está formando una barrera cuyas tierras se asoman al Mediterráneo y son afectadas por ello, y que separan de lo que sería esa zona continental y atlántica. Entonces, el paisaje que nos vamos a encontrar en el norte de África es muy similar a esta Europa del Sur. Y más abajo, más al sur de ese norte de África, lo que encontramos es otro gran mar, pero un mar de arena, el desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara lo podemos percibir aquí, en este mapa que Fernand Braudel nos presenta en su obra sobre el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, con la idea de descolocarnos, de practicar el extrañamiento, de situarnos ante un hecho geográfico de una manera diferente a como acostumbramos. Porque en esa perspectiva que acostumbramos solemos ver el mapa de Europa y el desierto del Sáhara queda ahí como algo olvidado, bien al sur. Pero el desierto del Sáhara también ofrece una gran influencia, en primer lugar porque es la enorme barrera que separa esa zona de la cuenca mediterránea, norte de África y sur de Europa, de el África tropical, y su paisaje, sus recursos, sus habitantes, sus culturas, ¿no? Pero ese gran océano de arena que es el Sáhara no es algo impracticable, sino es algo como que aísle a unos humanos del otro de manera completa, sino que está surcado de redes que las caravanas van recorriendo para transportar diversos productos desde la zona tropical de África hacia la zona mediterránea. Oro, marfil, esclavos y algunos productos vegetales de gran valor son los que, especialmente durante la Edad Media y hasta bien entrada la Edad Moderna, atravesaban ese inmenso océano de arena. Por su parte, las empresas de los ibéricos, portugueses y españoles en el Atlántico buscaron rutas hacia las Indias, y las riquezas que llegaban de América y de la India hicieron que la importancia de estas rutas del Sahara fueran cambiando de manera radical durante la Edad Moderna, transformando las relaciones de comercio en esta ecúmene y reordenando lo que iba a ser esas relaciones comerciales en un mundo ya que comenzaba a globalizarse. Si volvemos al Mediterráneo, nos damos cuenta de que es un mar que no puede recorrerse así como, digamos, navegándolo de punta a punta. No olvidemos que desde la antigüedad hasta el siglo XIX, normalmente el comercio más activo y el tráfico de pasajeros se daba en verano. En invierno, aparte de las dificultades del clima y las aguas traicioneras, ¿no? Los productos de temporada que no están a la vista, entonces eso hace que haya que pensar en las corrientes y eso, exactamente, esos vientos y corrientes que ayudan a la navegación a la hora de planificar cómo atravesar este mar. Y en ese aspecto, una buena parte de la navegación del Mediterráneo es navegación de cabotaje, o sea, la que sigue las costas. Por lo tanto, como pueden ver, ese mapa de las corrientes y de los vientos es muy importante a la hora de tener en cuenta cuáles son los caminos que van recorriendo los navíos y las relaciones que se van estableciendo entre estas distintas partes del Mediterráneo europeo y africano.
No olvidemos que incluso hasta hoy día, ciudades de entre 1,5 millón de habitantes en la zona están ahí situadas, distinguidas en el mapa, y pueden trazarse sus orígenes, si no en la Edad Media o en la época romana, incluso hasta mucho antes incluso. Esas ciudades milenarias que hoy día siguen siendo grandes ciudades del Mediterráneo y que presentan unas características bastante similares tanto entre los países europeos como entre los países africanos. Si nos fuéramos a la época del Imperio Romano, podríamos ver cómo las ciudades de la cuenca mediterránea eran mucho más numerosas que las ciudades de la Europa Atlántica o de Centro Europa, donde vemos que, sobre todo a medida que vamos a Centro Europa, disminuyen. En este mapa se sitúan las ciudades dentro de las provincias del Imperio Romano y vemos esa clara predominancia del mundo urbano en la Europa mediterránea. La expansión de las ciudades en la Europa Atlántica y en la Europa central va a ser un fenómeno decididamente de la edad moderna, ¿no? Aunque sus comienzos estarán en lo que sería la llamada Revolución del año 1000 y durante el periodo de la plena Edad Media de los siglos XI y XIII. Pero todavía en esa plena Edad Media eran las ciudades del Mediterráneo las más numerosas y las más pobladas. Y en este mapa de Europa podemos ver cómo en el cuadro superior derecha está su relación con respecto al mundo. Europa es como una suerte de península de penínsulas. Primero es como una península que se proyectara del continente asiático, y una península formada por una gran cantidad de penínsulas, ¿no? Claro, la separación entre Asia y Europa viene dada por los montes Urales, por el mar Caspio y el mar Negro, por el Cáucaso y por lo que serían los estrechos del Bósforo, exactamente, y los Dardanelos, ya llegando a la zona mediterránea, ¿no? Claro, hacia el sur, norte y oeste, los límites están dados por el Océano Atlántico y los diversos mares. Pero la distinción con Asia, claro, tiene accidentes geográficos que sirven de referencia, pero veremos que en la práctica estos accidentes no bastan y son también el desarrollo cultural, las relaciones entre los pueblos los que van a definir de qué tipo de Europa estamos hablando, de una Europa del este o del oeste. Este mapa, que es mucho más nítido, el mapa anterior normalmente lo pongo porque se señala esa condición de península de Asia, como esto de que supone Europa, como esto nos plantea, como les digo, este otro mapa, lo que sería ese perfil más nítido. Y bien, uno, como hemos dicho, es un relieve bien recortado, ¿no? Es un relieve bastante complejo este de Europa, formado por una gran cantidad de penínsulas, desde la península de Kola en la espalda de Escandinavia, la propia Escandinavia, formada por las penínsulas que hoy constituyen los países de Noruega, Suecia y Finlandia, y la península de Jutlandia. Luego vamos hacia el sur y en Francia encontramos algunas penínsulas menores como Normandía o Bretaña, y cierra la punta del continente europeo la península ibérica, ¿no? Con el estrecho de Gibraltar, donde ahí se marca la división entre Europa y África. Por otro lado, en la zona mediterránea también encontramos penínsulas limitando y formando parte de Europa, ¿no? Península ibérica, península itálica, los Balcanes y la península de Anatolia, ¿no? Aparte, este mapa también nos sitúa en lo que serían esos macizos, ese relieve macizo del corazón de Europa. Encontramos que esas penínsulas mediterráneas de las que hemos hablado tienen en general un relieve bastante montañoso. Sus montañas no son muy altas, pero sí abundantes. Lo podemos ver en el relieve de la península ibérica. La bota de Italia está surcada por los montes Apeninos y esto hace también de que sea un relieve bien montañoso. Y qué decir de los Balcanes y de la península de Anatolia, que ya se encuentra en Asia, pero que por si no bastaran los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo, encontramos que también esas montañas nos van marcando un obstáculo para adentrarse hacia la zona del Próximo Oriente.
Pero en todo caso, vemos que la zona de Turquía, que se suele considerar como Asia, y de los Balcanes tiene un paisaje muy similar, el paisaje mediterráneo. Bien, si nos situamos de nuevo en la península ibérica, ustedes verán que en los Montes Pirineos, desde ahí parte lo que sería una espina dorsal de Europa que separa la Europa mediterránea de la Europa atlántica y que también establece lo que serían los territorios de la Europa central. El macizo central francés se conecta con los Alpes, aunque el río Ródano está cruzando ahí en medio. También ahí en esa zona, después de los Alpes, están los Vosgos y la Selva Negra, y pueden ustedes apreciar cómo, pasados los Alpes y el río Danubio, ese sistema de cordilleras se prolonga como espina dorsal de Europa hasta llegar hacia el norte-este a los montes Cárpatos, ¿no? Y hacia el sur, desde los Alpes, vemos que se desarrollan los Alpes dináricos y todo el sistema montañoso de los Balcanes, quedando entre esos Alpes dináricos y los Cárpatos la rica llanura de Hungría y el valle del Danubio, que constituye lo que sería parte de esa Europa central, ¿no? Europa central que está ahí y está también a partir del norte de los Cárpatos y de los ríos Dnieper, exactamente Dniester, en Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Y de ahí exactamente vemos que está esa Europa atlántica, de manera que Europa está constituida por tres grandes sistemas de paisajes y tres climas: clima atlántico, clima continental y clima mediterráneo, ¿no? Y en eso la influencia de los mares, por un lado, y la influencia de este sistema montañoso que surca el corazón de Europa, son fundamentales a la hora de establecer las áreas de influencia de cada uno de estos sistemas. En este mapa podemos ver también lo que sería la variedad de la vegetación, y en eso el sistema de colores nos va indicando claramente la distinción entre una Europa mediterránea, con esos tonos oliváceos, una Europa atlántica, con tonos más bien fríos, y también algunos, entre esos tonos verdes del paisaje de montaña y esos tonos un poquito más claros, beige, pues ahí vemos las características de ese corazón de la Europa continental. Si nos situamos en este mapa, ven ahí, tal vez podemos pensar más en invierno o que va avanzando hacia el invierno, porque los Alpes están con un poquito de más nieve, ¿no? Podemos ver entonces las diferencias en la coloración del paisaje y del relieve montañoso que nos llevan a establecer una vez más esta distinción entre las zonas mediterránea, continentalizada y atlántica. Y si nos situáramos en el estrecho de Gibraltar, en lo que sería la punta de Europa, podríamos ver que a partir de ahí el paisaje mediterráneo reúne, como ya hemos estado diciendo anteriormente, unas características similares, ¿no? Ahí en el Peñón de Gibraltar, ¿no? Territorio de Reino Unido, pero dentro de, como esto rodeado del territorio español, podemos ver que estarían ese paisaje cuyas características siguen viéndose en toda la costa mediterránea española, incluidas las islas como Menorca, cuyo paisaje tenemos aquí, ven, unas playas arenosas, exactamente una vegetación de pinos, ¿no? Que en algunos casos puede convertirse en un paisaje un poquito más escarpado, rocoso. Recuerden los sistemas de montañas que hemos visto por el Mediterráneo, como el que podemos ver aquí en la zona exactamente de Marsella, o en la costa de Amalfi, donde están esas pintorescas y bellas casas colgando de las paredes montañosas, ¿no? Que dan simpático color local. El Pinus pinaster, ese pino mediterráneo, es un tipo de vegetación muy extendido en todo el Mediterráneo. Por lo demás también hay jaras y otro tipo de arbustos, y los árboles suelen ser más pequeños, suelen ser más resistentes al clima seco, a la escasez de lluvias del verano, con respecto al paisaje que vemos en el continente o en la zona atlántica, ¿no? Si vemos este paisaje, que en realidad está en las ruinas de Yasilicaya, en el corazón de Turquía, de la actual Turquía, península de Anatolia, podríamos intercambiar este paisaje
con cualquiera de los otros paisajes que podemos encontrar en España, en Italia, en los Balcanes, ¿no? Sus características como paisaje mediterráneo, pero ya de interior, con la costa un poquito más alejada, son ostensibles aquí, son directamente percibibles. Volviendo al mar, la característica de estos pueblitos blancos, ¿no? Pintados con cal sus casas para repeler los efectos del sol, ¿no? Y una buena parte de esas casas precisamente construidas con muros gruesos, paredes de adobe, un poquito incluso soterradas, ¿no? Fundamentalmente orientadas para resistir los calores, las extremas temperaturas de calor del verano. Mientras que en invierno se hace mucho más fácil establecer lo que sería esta climatización a partir, bueno, del carbón de leña que se puede encontrar en los bosques de alrededor. Si no fuera por lo que sería esa cúpula, ese edificio blanco, que nos recuerda más a una mezquita, podríamos pensar que ese paisaje de Marruecos, exactamente del norte de África, podría bien estar en Italia o en España o en la península balcánica, ¿no? Vemos entonces, seguimos constatando las características similares del paisaje mediterráneo. Si no, vean esta otra foto de las montañas del Atlas en Marruecos, ¿no? Que podríamos comparar con un paisaje similar que conozco yo en la zona de Córdoba, en España, pero que todavía no le he hecho la foto y algún día pondré para compararlo y que ustedes verán que muestra una vez más esas similitudes del paisaje mediterráneo en norte de África y en Europa. De hecho, en Marruecos, lo mismo que en Granada, subtropical, como decíamos, con palmeras, pero también un bosque mediterráneo a medida que vamos subiendo las montañas e incluso en las más altas nieves perpetuas. Si fuéramos más al sur de Marruecos, lo que ya encontramos es el gran océano del Sáhara y ya otros mundos geográficos, climatológicos y vegetales totalmente diferentes en la zona subtropical y tropical de la cuenca del río Níger, etcétera. Regresando entonces hacia el norte, pero todavía en el sur de Europa, o sea, en Andalucía, Córdoba, este es el tipo de campiña donde se cultivan los granos y la famosa trilogía mediterránea, el trigo, la vid y el olivo, que van a ser fundamentalmente lo que abastece durante milenios el comercio de la zona mediterránea del sur de Europa. Entonces, llanuras, como decimos, pequeñas y bastante sinuosas, pero muy fértiles para el cultivo de los cereales, para el cultivo de la vid y el olivo. Hay en algunos de los ríos que encontramos en la zona, a veces marismas, donde se hace impracticable esos cultivos y donde en algunos casos se han desecado durante la Edad Moderna sobre todo, para tratar de cultivar arroz y otros productos. En otros casos las marismas se han preservado, como en el caso de Doñana, que es parque natural, al principio porque no tenían otra utilidad, porque su paisaje lleno de mosquitos era bien insalubre, ¿no? Y en otros casos, al perpetuarse esto y acrecentarse la preocupación ecológica, a la vez que verse que no eran tan útiles para la agricultura, si no se invertía un gran trabajo en ellos, pues hizo que estas marismas no fueran cultivadas y se preservaran como tal. En el Mediterráneo, pero ya lejos del mar, si seguimos avanzando en el corazón de España, encontramos los paisajes de dehesa, donde más que la agricultura empieza a desarrollarse un terreno más propicio para la ganadería. Por ejemplo, en las dehesas de Extremadura, donde se crían exactamente estos simpáticos animalitos, ¿no? Que en el caso del cerdo ibérico, al estar suelto, al no estar en corral, sino en dehesa, pues adquiere unas características más parecidas al cerdo salvaje, ¿no? Incluyendo también la importancia de la bellota como alimento que le da después a la carne de cerdo un sabor especial. Por eso, en la zona mediterránea se van a establecer dos zonas culturales bien radicalmente opuestas, pero iguales en características, entre
la zona cristiana, consumidora de carne de cerdo, o también de los paganos, y los musulmanes y judíos que ven este animal como impuro y que también lo ven como un enemigo, como algo depredador y destructor del tipo de paisaje que ellos desean, ¿no? Aunque como contrapartida tienen la cabra como un animal también como esto, de paisaje de dehesa y que se alimenta de lo que sería cualquier alimento en unas condiciones de sequedad y de aspereza de terreno como las que tiene el mundo mediterráneo, ¿no? Esa mayor austeridad del paisaje y sequedad del terreno se puede ver, por ejemplo, en la zona de La Mancha, con los famosos molinos de Don Quijote, ¿no? Y si no pasó por allí Don Quijote, los construimos parecidos, ¿no? Y más al norte, en Castilla-León, aquí tenemos un paisaje emblemático, el Alto de Mostelares, en este caso en Tierra de Campos, que muestra lo que serían esas llanuras que durante siglos fueron aprovechadas sobre todo para la ganadería, la cría de corderos y ovejas, y solo más tarde empezó a aumentar allí la explotación agrícola a mayor escala, ¿no? Aquí tenemos exactamente uno de esos ejemplos. Lo mismo que hay algunas pequeñas zonas en el corazón de España, en el caso de Aragón, ¿no? Este desierto de los Monegros, ¿no? Que son zonas bien áridas y donde apenas hay población, ¿no? Donde no se ha asentado la población, dada esa sequedad, esa falta de vegetación, y donde los ganados pasan o los evitan, ¿no? Y donde, bueno, en el siglo XX también ha servido para rodar algunas películas sin tener que ir a zonas realmente desérticas o subdesérticas. Si avanzamos al norte de Aragón o a la cornisa cantábrica, vemos que entonces en España el paisaje se va convirtiendo en un paisaje atlántico, con esas características que ahí podemos apreciar. Exactamente, esos pinos ya tipo abeto, más altos, ¿no? Es el paisaje este de Roncesvalles, en uno de los pasos de los Pirineos entre España y Francia, o en el Valle de Ordesa, también el Pirineo, otro ejemplo ya de un paisaje más bien continental, de bosque, ¿no? Influido por el Atlántico. En Francia ya, el castillo de Montsegur, en el Languedoc, o Languedoc, esta región francesa, nos muestra de nuevo más ejemplos de esta Europa interior, ¿no? Y en esta Europa interior hay a veces grandes ríos mayores que los ríos mediterráneos, ¿no? Y que cuentan también con mayor espacio en la llanura para propiciar la agricultura y, por tanto, en la Edad Media, la explotación señorial y la construcción de castillos, residencias señoriales, ¿no? Como aquí en el Valle del Loira, ¿no? Esas llanuras que van a constituir uno de los importantes graneros de cereales de Europa. Llegando ya entonces al norte de Francia, sus costas rocosas también nos muestran lo que sería este otro ejemplo de un paisaje atlántico, donde en algunos casos ya los cultivos son de minifundio, no son ya esos grandes latifundios que hemos encontrado en la zona mediterránea o en algunas partes de la zona atlántica interior, ¿no? En ese caso estamos viendo Normandía. Y aquí un ejemplo de los Países Bajos, ¿no? Que como su nombre indica, bueno, apenas hay montañas, allí el ser humano sobre todo tuvo que ganarle tierras de cultivo al mar con estos diques o pólders, ¿no? Que han hecho que se avanzara con respecto a la agricultura intensiva frente a la agricultura extensiva que se practicaba en el Mediterráneo y en otras partes de Europa. Ya en el corazón europeo, entre Francia y Alemania, la selva negra, ¿no? Con un tipo de paisaje boscoso que es característico de la zona de la Europa central, ¿no? Es el mismo tipo de paisaje que podemos encontrar en República Checa, árboles caducifolios, ¿no? Hojas caducas que se ponen así con ese hermoso ocre en verano. Abetos, etcétera, el paisaje este de los Cárpatos en Rumanía igualmente es otro ejemplo de la variedad que podemos encontrar en Europa. Claro, esa Europa central tiene montañas y bosques y también tiene llanuras. Y en esas grandes llanuras encontramos los verdaderos grandes ríos de Europa, ¿no? Ríos como el Oder, el Vístula, que surcan Alemania, Polonia, ¿no? Y en algunos casos estos ríos, como son alimentados por las nieves perpetuas, por los hielos, corren el riesgo de desbordarse
en verano, ¿no? Y al desbordarse se puede ver esas tierras arcillosas, esas tierras ricas en nutrientes que si bien producen una gran cantidad de cereales, pero también pueden ser, exactamente, pueden al desbordarse ser letales y afectar en las inundaciones a ciudades, llanuras, etcétera. Este es el ejemplo que podemos ver de una riada en el río Vístula al sureste de Polonia. Las llanuras de Polonia, Ucrania y Hungría serían los grandes ejemplos de ese clima continental de llanura en donde ha sido propicio el cultivo de cereales, del trigo y sobre todo la cebada, el centeno, y que son el fruto de esa riqueza de países como Hungría, como decíamos, Polonia o Ucrania en la edad moderna. ¿Ven? También el ganado, podemos encontrar que el ganado vacuno que se da en estas zonas, aquí ya pasamos a Ucrania, cuyas características, ven, también nos sitúan muy bien en lo que sería exactamente esa Europa continental. Este trigal tal vez le recuerda un poco al trigal que vimos de la llanura, de la llanura de Córdoba en España, llanura mediterránea. Pero claro, ¿cuál es una de las grandes diferencias? Que esas llanuras mediterráneas, como dijimos, eran pequeñas y a veces onduladas, ¿no? A veces con pequeñas como elevaciones, ni siquiera son montañas, sino ese paisaje un poquito más, no tan llano, sino un poquito irregular. Estas llanuras de Ucrania, de Polonia, de Hungría, son enormes, ¿no? Y en ellas también se dan climas extremos, muy caluroso en verano y muy frío en invierno, pero sobre todo en invierno con temperaturas extremas, ¿no? Muy por debajo de los 0 grados. Pero el verano puede ser igualmente caluroso, extremo, y no es por eso casual que una magnífica película, una de las mejores adaptaciones de Don Quijote, que se hizo en Rusia en los años 50, dirigida por Kostintsev, se rodara precisamente en Ucrania. Y cuando uno ve esa película, uno cree que la habrían rodado en España, en La Mancha, cuando en realidad ese paisaje, claro, es muy similar en verano, pero si fuera invierno, ahí veríamos las claras diferencias entre el paisaje de la llanura mediterránea y el paisaje de la llanura centroeuropea, ¿no? Con esto, entonces, tenemos el balance y terminamos lo que sería esta panorámica de la geografía europea que esperamos les haya gustado.